RCR, la red que comunica y une al Perú. Con el señor Vladimiro Centeno Herrera, analista político, docente de la Universidad Nacional del Altiplano. Señor Centeno, muchas gracias por su contacto, por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados periodistas, y un abrazo a todos los hermanos y hermanas que lo acompañan hasta ahora en su emisora. Nuevamente las gracias a usted, señor Centeno. Bien, hemos vivido pues momentos muy difíciles producto de las manifestaciones que se dieron pues a comienzos del año hasta marzo, y se anuncia nuevamente una marcha para el 19 de julio a la que se ha denominado la tercera toma de Lima. ¿Usted cómo toma, usted como analista político, esta denominación que se ha dado la toma de Lima? Bueno, yo creo que es parte de los procesos del ejercicio de los derechos políticos de las poblaciones que históricamente no han sido escuchadas ni tomados en cuenta para la construcción de un proyecto de desarrollo nacional que no logramos articular hasta el momento. Entonces, esa población que antes no tenía acceso a la educación, no tenían hijos profesionales, no había modo de expresar su punto de vista, hoy están ejercitando sus derechos, inicialmente sus derechos como ciudadanos, después derechos sociales, ahora hay una evolución al ejercicio de sus derechos políticos. Yo considero parte de ese proceso. No, le decía el calificativo, el nombre que se le ha dado a esta marcha, que es la tercera toma de Lima, porque se entendería, pues, no, que en toda este orden que se va a hacer en esta marcha, que tienen todo el derecho a las manifestaciones, la población, el peruano dentro de nuestro país democrático, se toma o se aprecia que sería una toma con violencia. No es así, ¿no? Hay que aclarar. Por eso le decía eso, y que usted nos pueda detallar, señor Centeno Herrera. Sí, en principio, los niveles de participación nunca han sido en perspectivas de ejercitar actos de violencia, más bien son decisiones producto de una institucionalidad originaria que no ha sido reconocida hasta ahora, que son las asambleas comunales. En las asambleas comunales, a partir de un análisis detallado de los acontecimientos que se van produciendo antes a nivel local, después a nivel regional, ahora a nivel nacional, porque ya las redes sociales, los medios de comunicación también de alcance nacional han permitido visualizar pues una serie de circunstancias que ameritan una expresión pública de parte de sus sectores sociales. Entonces, ahí hay un ejercitamiento democrático y a partir de ahí se toman las decisiones por mayoría. Entonces, y ahí no hay, digamos, dentro de la agenda ejercitar actos de violencia. Más bien, además, las investigaciones señalan que las personas que han participado en esas movilizaciones no han sido partícipes directos de esos actos de violencia, sino más bien han habido gente externa, gente foránea, y muchas veces infiltraciones que han pretendido generar ese caos. Ahora, y buen punto lo que usted toca, las infiltraciones, porque hoy, por ejemplo, es el aniversario, 40 años de la DIRCOTE, donde ha estado presente en una ceremonia el premier Alberto Otárola, ¿no? Y él ha precisado dentro de su discurso y se ha referido a la marcha, y le voy a detallar lo que ha dicho. Dice que aún existe el azuzamiento a la violencia que está realizando la narcoterrorista Camarada Vilma con ocasión de la protesta que están organizando los opositores al gobierno para este 19 de julio. Entonces hay una versión del gobierno que está indicando ya que esta marcha pues está siendo azuzada incluso por narcoterroristas, lo que indicaría pues que sería violenta, ¿no? ¿Cómo toma estas declaraciones que ha precisado el premier? En principio que no responden a la realidad. Las comunidades campesinas saben muy bien
que aquellos elementos que han ejercitado el terrorismo en las décadas anteriores incluso han sido cómplices de los gobernantes de turno anteriores. Muchos de ellos tenemos entendido que han llegado a ser incluso congresistas y hoy son defensores del status quo. Las poblaciones como andinas han sido más bien a través de sus autoridades quienes han enfrentado el terrorismo, han luchado contra el terrorismo y en estos procesos no han sido esos personajes, se supone, incluso identificados de parte de las autoridades, ninguno de ellos han sido capturados, pero sí personas, gente inocente sin antecedentes han sido acusados de terrorismo. Entonces, en ese aspecto, creo que a nivel de las poblaciones hay una visión clara de que esos elementos son manipulados y no sería nada raro que aquellas personas que tienen antecedentes e incluso aparezcan públicamente asusando solo con la finalidad de dañar la dinámica de estas movilizaciones sociales, que es parte de los ejercicios de los derechos políticos de las poblaciones, como en cualquier otra sociedad donde las autoridades pierden la legitimidad y el respeto de sus ciudadanos, obviamente tienen que poner de manifiesto su disconformidad. Y yo creo que en eso consiste la democracia, en saber escucharnos, y cuando no escucha una de las partes, obviamente pierden la legitimidad, pierden la autoridad, y lo que finalmente prima es la imposición del autoritarismo, la fuerza, y eso no construye ciudadanía, no construye institucionalidad y no construye Estado-nación, ¿no? Esa es nuestra visión desde los pueblos originarios, desde las culturas andinas, donde hay la emergencia más bien de una institucionalidad alterna, doblemente democrática, inclusive como las asambleas comunales, y ahora hay una especie de escuelas comunitarias donde los debates son públicos, campo abierto en las comunidades, lo cual lamentablemente a veces no ocurre en el ámbito urbano, o si ocurre en menor grado. En estos momentos en Puno, ya estamos prácticamente a menos de 2 semanas de la realización de esta marcha para el 19 de julio. ¿Cuál es la tendencia en la región? Hay una efervescencia, aunque un poco aletargada, porque en las movilizaciones anteriores han habido costos de vida y también por el nivel de violencia que se ha ejercitado, especialmente contra la gente inocente o la gente que marchaba inocentemente por expresar su punto de vista. Entonces hay un ligero desgaste, pero al mismo tiempo creo que también hay un refuerzo de otros sectores, de otros ámbitos. Y bueno, pues es un tanto difícil precisar el impacto, pero que yo creo que hay un preparativo, sí lo hay, y creo que hay un nivel de reflexión, acuerdos que se están tomando en ciertos sectores para asistir a esta tercera marcha. Es lo que pudiéramos alcanzar al respecto. Bien, ¿y qué le parece finalmente el señor Centeno Herrera estas declaraciones que dio ya semanas atrás la presidenta Dina Boluarte de decir que el adelanto de elecciones ya es un caso cerrado y que ella va a gobernar hasta el 2026? Bueno, es la parte de su expresión de prepotencia, porque en cualquier sociedad democrática, cuando las autoridades conciben que han perdido la legitimidad de los ciudadanos, lo primero que hacen es ratificar la buena voluntad de los ciudadanos, como ha ocurrido consecutivamente en España, cuando el presidente se sintió acorralado por otros miembros del Congreso o se sintió rebasado por la oposición. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente convocó adelanto de elecciones, porque con eso no se rompe la institucionalidad, la constitucionalidad. Pero lamentablemente en el Perú pues no tenemos esa tradición democrática, más bien tenemos una tradición a la violencia, a la fuerza, a las continuas dictaduras militares, civil-militares. Entonces eso lamentablemente pues, no nos permite desarrollar un clima democrático en el país, y eso genera brechas, profundiza, polariza la sociedad, profundiza los niveles de violencia, y eso es perjudicial para todos los sectores, no solamente para una de las partes. Y aquí viene la profunda necesidad de asumir pues la noción del Perú de todas las sangres,
la noción de una sociedad plurilingüística y pluricultural que no se está asumiendo y parte es un factor que nos está conduciendo a esta violencia sociopolítica que estamos percibiendo en el país. Claro, ¿no? Y Puno pues ha sido una de las regiones más golpeadas por la economía, ¿no? Y se requiere de la presencia del Estado. Usted ve que ya en estos tiempos, ya mire, al asumir ya estos meses la presidencia de Dina Boluarte, ¿ha habido un cambio? ¿Hay presencia del Estado en Puno o todo sigue igual? En estas últimas semanas se han percibido tres hechos. Uno, hay una especie de boicot a los gobiernos locales. Dos, hay un condicionamiento a las autoridades locales para que den o expresen un respaldo a la autoridad nacional, y eso está generando ciertas fracturas en una relación entre el gobierno local y los ciudadanos, porque los ciudadanos en este momento han perdido interés en cualquier apoyo económico, social que pueda darse. Lo que quiere es el respeto a su ciudadanía, respeto a sus derechos sociales, respeto a sus derechos políticos, y que no se les estigmatice, no se les discrimine, no se les desprecie como sectores sociales significativos en el país, y no tampoco están con actitudes de exclusión o de supremacías. Entonces yo creo que esas actitudes o ese modo de interpretar la realidad nacional es simplemente o bien una resistencia obtusa por no reconocer la complejidad sociopolítica por la que estamos atravesando, o simplemente mantener a cualquier precio la acumulación de bienes a favor de una minoría, y no necesariamente estar pensando pues en un objetivo común que debe ser la misión de cualquier autoridad. Bueno, eso es lamentable el comportamiento de las autoridades nacionales en ese aspecto. Aquí cualquier ciudadano, sea partícipe o no sea partícipe de las movilizaciones, tienen esa noción clara respecto a las autoridades nacionales, que han perdido la noción y la visión del país. Y es una pena, ¿no?, que pase eso. Usted como docente universitario también seguramente nota que la juventud ya no tiene pues ese afán de, por ejemplo, participar en política, de participar en estas situaciones que se veía antes en las universidades, ¿no? Pertenecer a un partido político, formar sus grupos políticos. Eso indudablemente se debe a esta desconfianza que han dado a notar, por ejemplo, en el Congreso de la República, nomás con un rechazo total por las actitudes, por el comportamiento de los parlamentarios. Sí, en ese aspecto creo que tenemos una visión clara, por lo menos en el macro sur, de que el Perú carece de una institucionalidad política. Lo que tenemos en el país son instrumentos electorales creados para reclutar a cualquier ciudadano de la calle sin una noción política, sin una misión política. Entonces, en esas condiciones, simplemente esos instrumentos electorales sirven primero para satisfacer intereses absolutamente particulares, para profundizar los niveles de corrupción en las instituciones del Estado. Mientras no tengamos una cultura política, mientras no tengamos una institucionalidad política en funcionamiento pleno en el país, la crisis de nuestro Estado-nación va a seguir profundizándose. En ese aspecto, o en estos días, a nivel por lo menos de la región de Puno, hay una reflexión permanente en diferentes actividades comunales, locales, y como hace rato refería, como una especie de educación comunitaria en espacios públicos. Hay una permanente reflexión. Esperamos más bien que ese tipo de reflexiones públicas se vayan profundizando. Bien, esperamos eso todos los peruanos. Muchas gracias, señor Vladimiro Centeno Herrera, analista político, docente de la Universidad Nacional del Altiplano, por su presencia aquí en RCR. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.